O responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Caracas Radio. Este viernes 28 de febrero del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Un viernes cargado de información y de noticias. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU reconoció por primera vez en su informe del año 2019, publicado ayer, la existencia del denominado cartel de los soles, y compartimos la nota de prensa que publicaba Naciones Unidas el día de ayer. El informe señala que en los últimos años los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y Estados Unidos, desde Colombia pasando por la República de Venezuela. Para controlar ese tráfico, según el documento, en particular el de cocaína a través de Centroamérica con destino a los Estados Unidos, los grupos delictivos organizados controlan los puertos marítimos y utilizan aeronaves ligeras con las que realizan vuelos ilegales. A continuación, revela que hay indicios de que en la República de Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cartel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales. Al respecto, bueno, un especialista, miembro de esta junta que cita en Naciones Unidas o la parte de noticias de Naciones Unidas, Luis Otárola Peñaranda, él dice que las fuentes de la Junta son confiables y verificadas. Es uno de los casi 900 párrafos de nuestro informe en el que efectivamente se recoge el problema del tránsito en Venezuela y la probable infiltración de una red informal en los sistemas de seguridad. Eso es lo que ha informado la JIFE. Se lo ha alertado también a los estados que guardan relación con este tema, y los que nosotros conversamos con los estados es una cooperación reservada. Insistimos, es la primera vez que figura esta organización de la que se ha hablado tanto en un informe de Naciones Unidas. Ayer en la tarde comentábamos que fue día negro para el régimen de Nicolás Maduro, porque en el caso concreto de Michelle Bachelet, la actualización o parte de la actualización, digamos que finalmente se presentará el informe el 10 de marzo. Ayer hubo un avance sobre Venezuela. Ella reclamó, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la liberación incondicional de todos los presos políticos en nuestro país. La alta comisionada indicó que su oficina pudo documentar más de 130 casos de violaciones de derechos humanos a reos. Adelantó que el 10 de marzo va a abordar la situación con profundidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sobre el coronavirus, ayer vimos esta cadena de radio y televisión, a Nicolás Maduro anunciando la creación de una comisión presidencial y campaña preventiva para enfrentar el coronavirus. Llega tarde, y esto lo decimos a título personal. Habrá que ver en qué consiste. Lo cierto es que la situación de los hospitales es crítica. Y preocupa y mucho que se haya hecho eco, además como autoridad, de una versión que no es confirmada, que no está contrastada y sobre la cual no hay pruebas. Aquello de la supuesta guerra biológica contra China. Y preocupa porque, digamos, este virus ahora mismo tiene un impacto real sobre la población y ya efectivamente ha llegado a América Latina. De hecho, doctores como Unidades Urbinas, quien fue director del Hospital de Niños J.M. Los Ríos, decía ayer lo que faltaba: cerrar la unidad de terapia intensiva del hospital, terapia cardiovascular cerrada, terapia quirúrgica cerrada, cardiología cerrada, sin agua, luz o medidas sin dieta. ¿Hasta cuándo la violación de derechos humanos de niños y adolescentes?
Si llegara el COVID-19, decía él, a Venezuela, ¿con qué agua y jabón nos vamos a lavar las manos en los hospitales? ¿Con qué equipo de RX le vamos a hacer una placa al tórax? ¿En qué UCI vamos a ingresar a los pacientes? Preguntas desde el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Para hablar acerca de la situación de derechos humanos, me dicen que ya tenemos vía telefónica a Marino Alvarado. Él forma parte del equipo de PROVEE, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de lo que escuchamos ayer, esta intervención, corta intervención de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, hablando de la situación en nuestro país, esto como preparación a lo que será ya la presentación del informe o la actualización de su informe para el próximo 10 de marzo. Entre otras cosas, ella reconocía la existencia de presos políticos en nuestro país y pedía a las autoridades su liberación incondicional. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, ayer Michelle Bachelet presentó una de las actualizaciones orales que le planteó el Consejo de Derechos Humanos que debería realizar a partir del informe que presentó en julio de 2019. Una vez presentado el informe, el Consejo de Derechos Humanos estableció un cronograma en el cual Michelle Bachelet debe presentar actualizaciones orales que son muy cortas y después en julio debe presentar un informe más completo. El informe de ayer estaba orientado esencialmente a la cooperación técnica que viene dando la oficina de Bachelet al gobierno de Nicolás Maduro. Aquí hay 3 funcionarias en la oficina que han venido asesorando al gobierno en varias áreas, pero además tratando de que se cumplan el conjunto de recomendaciones que se hizo en el informe de julio del 2019. Una de esas recomendaciones es que deben ponerse en libertad todas las personas privadas que están presas por motivos políticos. Estamos hablando que el Foro Penal tiene contabilizado aproximadamente 400 presos políticos en Venezuela. De esos presos políticos hay varios que tienen decisiones del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas que expresamente se han pronunciado que deben ponerse en libertad, entre ellos el diputado Requesén y el diputado Gilbert Caro. Eso también lo recordó ayer Michelle Bachelet, pero además planteó algo que es muy grave, y es que no se le ha permitido entrar a los organismos de inteligencia. Esto quiere decir SEBIN y DGCIN. Recordemos que el DGCIN es uno de los organismos policiales que en los últimos 2 años más ha practicado la tortura, sobre todo a militares detenidos, pero también a civiles. Se ha convertido en un centro de tortura. Hay una negación muy rotunda del gobierno a que el equipo de trabajo de Michelle Bachelet ingrese al DGCIN, y bueno, suponemos que no lo dejan ingresar porque si empiezan a recoger los testimonios de las personas que están detenidas ahí, se van a conseguir con muchos testimonios de torturas muy bárbaras. Y insistió Michelle Bachelet ayer en la necesidad de que el gobierno le abra las puertas a este equipo técnico que está acá en Venezuela para que puedan dialogar en privado con quienes están presos en el DGCIN y en el SEBIN. Cuando Marino Alvarado habla de torturas muy bárbaras, ¿a qué se refiere? Bueno, ahí ha habido denuncias, por ejemplo, que se le arranca con alicate las uñas a los presos para torturarlos, que se les pone electricidad, se les asfixia con bolsas plásticas, se les mete la cabeza en balde de agua, prácticamente hasta asfixiarla. Recordemos que como consecuencia de torturas fue asesinado el capitán Arévalo Acosta. Desafortunadamente, el fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, no se atrevió a acusar a los funcionarios del DGCIN responsables de la muerte del capitán de tortura, porque tendría que aplicar la ley contra la tortura con penas muy altas, más de 25 años por el asesinato por tortura. Y hay otras
infinidad de denuncias que se han hecho, que las conocen también otros funcionarios como el defensor del pueblo, y tampoco actúa frente a esta grave situación que está en el DGCIN. Y bueno, son torturas por los testimonios que se han dado de quienes ya han estado presos, o quienes estando presos le cuentan a los familiares que son torturas muy, muy bárbaras. Es decir, estamos hablando de una práctica sistemática de la tortura en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y eso tiene que tenerlo muy claro la población venezolana. Bueno, en el caso del capitán Acosta Arévalo, las torturas lo llevaron a la muerte. Ahora, si me permite, Marino Alvarado, vamos a reponer un extracto de la intervención de Michelle Bachelet del día de ayer, y yo le pediría un comentario. Mi intervención ahora se enfoca en las actividades de mi oficina en la República Bolivariana de Venezuela. Esto se refiere a la resolución 42/42.4, porque el próximo 10 de marzo, en el ítem 4, abordaré la situación de derechos humanos en el país. Valoro positivamente el acceso y la colaboración mantenido como oficina desde mi última actualización oral a este Consejo. Hemos avanzado en la ejecución del plan de trabajo de cooperación técnica, así como en temas de protección. Entre otras actividades, mi oficina ha realizado 3 nuevas visitas a centros de detención, durante los cuales se ha podido entrevistar a 28 personas de manera confidencial. Las observaciones realizadas durante estas visitas se han podido compartir con las autoridades relevantes para su acción. Hemos presentado ante el Comité de Coordinación más de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas en libertad. Este comité es un mecanismo de protección interinstitucional establecido en conjunto con mi oficina. Agradezco la cooperación de las autoridades y reitero la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia. Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Mi oficina también inició conversaciones para la adopción de un protocolo que nos permitiría observar juicios y monitorear el respeto de garantías judiciales. En conjunto con el Gobierno estamos evaluando el primer semestre de implementación de la Carta de Entendimiento firmada en septiembre de 2019. Agradezco el espacio operacional hasta ahora garantizado a mi oficina, porque es vital que en los próximos meses podamos avanzar hacia el establecimiento de una oficina de país según mi mandato global de promoción y protección de los derechos humanos. Confío también en que el Gobierno concretará fecha de las visitas de los procedimientos. Le pediría un comentario a Marino Alvarado. Esta es parte de la intervención de Michelle Bachelet, porque ante esta denuncia sobre la existencia de personas detenidas por motivos políticos en nuestro país y la exigencia sobre su excarcelación, el representante de Nicolás Maduro, Alexander Yanes, negó esta situación a pesar del contacto que ha tenido, insistimos, las personas de la oficina de Bachelet, de la señora Michelle Bachelet, con presos políticos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, no debe extrañar que el representante del gobierno haya dicho que en Venezuela no hay presos políticos. Prácticamente ningún gobierno se atreve en ningún país a reconocer que reprime por motivos políticos. Nunca lo aceptó Chávez, nunca lo ha aceptado Maduro, tampoco Daniel Ortega en Nicaragua. Digamos, es la lógica de los gobiernos. Por ejemplo, muy lamentable las críticas que ayer hizo Iván Duque, saliéndolo un poco del tema, pero ratificando esto, hizo Iván Duque al pronunciamiento de Michelle Bachelet sobre la situación de Colombia. Por supuesto, Iván Duque tampoco va a reconocer que en Colombia hay presos políticos. Entonces, digamos, es normal que los gobiernos nieguen la existencia de presos políticos. Lo más importante es que el sistema internacional de protección sí está consciente que hay personas detenidas por motivos políticos y que deben ser puestas en libertad, que es contrario al funcionamiento normal de cualquier sociedad, que las personas están encarceladas por su opinión política o porque exigen derechos. Aquí tenemos presos políticos cuyo único delito, entre comillas, es defender derechos laborales. En el caso del sindicalista Rubén González, que está detenido en la cárcel La Pica y juzgado en tribunales militares. Pero también tenemos presos políticos porque han enviado a
han emitido una opinión a través de las redes sociales. Tenemos presos políticos porque personas que han protestado en la calle exigiendo derechos han sido detenidas y encarceladas. Por ninguno de esos motivos una persona debería ir presa. Ahora, yo le pregunto a Marino Alvarado, porque en los últimos días hemos visto lo que está ocurriendo con los cuerpos de seguridad del Estado, y en el caso concreto de las fuerzas de acciones especiales, cuya acción, sobre todo en zonas populares, ustedes han denunciado, francamente preocupa y mucho. En menos de 2, 3 semanas hemos visto incidentes en plena luz del día, en autopistas de Caracas que pudieron terminar en una situación francamente grave para los ciudadanos. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, los cuerpos policiales y militares vienen actuando con un nivel impresionante de abuso, con un uso muy alegre, vamos a llamarlo así también, de sus armas de fuego. Están causando miles, no cientos, sino miles de ejecuciones en el país, en todo el territorio nacional, fundamentalmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y la FAES, que es un componente de la Policía Nacional, un cuerpo de élite, pero que lo ha convertido prácticamente en un cuerpo policial aparte. Y este nivel de arbitrariedad y de abuso con el que vienen actuando hace que en Venezuela nadie esté a salvo en ningún lugar del territorio nacional de la actuación abusiva de estos cuerpos policiales. Lo que ocurrió en la autopista, que desafortunadamente mucha gente aplaude, porque fueron asesinadas unas personas que aparentemente estaban cometiendo un delito en este momento y lo estaban persiguiendo. Es también lamentable que sectores de la población apoyen este tipo de actuación. Pudo ser una tragedia enorme. Ahí afortunadamente no explotó una granada, pero imagínense lo que hubiese ocurrido si hubiesen lanzado varias granadas con el tráfico totalmente parado, con niños, mujeres, personas, digamos, de distintas edades que hubiesen podido haber salido heridas o muertas, cuando los organismos de seguridad tienen la posibilidad de contener, digamos, esos delitos de una manera tal que no pongan en riesgo a la ciudadanía. No es que no se combata el delito, es que el delito se debe combatir no poniendo en riesgo a terceras personas, no violando derechos humanos. Hay un caso muy reciente que ocurrió en los Valles del Tuy, donde el PAE no dejó ni siquiera actuar al Ministerio Público para que interviniera. 3 jóvenes que se querían entregar, que entraron a una casa, el PAE entró, asesinó a los 3 jóvenes, pero además asesinó a una niña de 2 años, asesinó a un niño de 13 años, asesinó a la mamá de los niños y asesinó al padre de los niños. Se salvó una abuela que afortunadamente estaba en el patio de la casa y se escondió. Eso lo hizo el PAE, lo hizo este año. Además, en presencia del Ministerio Público, porque no dejó intervenir al Ministerio Público para que ellos intercedieran. Igualmente el cura del sector estuvo muy activo y fue el que llamó al Ministerio Público, y aún así el PAE perpetró esta masacre, porque se han acostumbrado a actuar con tal nivel de violencia y con el propósito de causarle muerte a cualquiera, no les importa. Por eso su actuación en la autopista es muy cuestionable, y peor aún la que realizaron el Cuerpo de Investigación y el PAE también en la autopista. Se pudo haber generado ahí una balacera entre ellos con consecuencias, digamos, muy lamentables. Afortunadamente no pasó de darse golpes e insultarse, pero allí pudo haber ocurrido una balacera en plena autopista con cientos de carros muy cerca. Recordar que Michelle Bachelet pidió la disolución de este cuerpo de seguridad en una de esas actualizaciones sobre Venezuela a principios de julio. Ella recordó que Maduro no ha disuelto el FAES, todo lo contrario, solo ha recibido apoyo de su administración. Decía Michelle Bachelet: mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución
de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido el apoyo al más alto nivel del gobierno de Nicolás Maduro. Y le preguntábamos a Marino Alvarado justamente porque se trata de un cuerpo de seguridad que está señalado por posibles ejecuciones extrajudiciales. Más de 18.000 víctimas, según Human Rights Watch, entre los años 2016 y principio de 2019, con cifras oficiales del Ministerio de Interior de la administración de Maduro. Marino Alvarado, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, siempre a la orden. Muchos éxitos para todos. Gracias. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. La intervención de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ayer pidiendo la liberación incondicional de los presos por motivos políticos en Venezuela y el cumplimiento de las observaciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Se suma a nuestra mesa de debate Alonso Medina Roa, él es abogado, especialista en Derecho Penal, especialista en Derechos Humanos, miembro de la Coalición por Derechos Humanos y la Democracia. Doctor, gracias por atendernos una vez más. Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarlos. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de esta declaración de Michelle Bachelet y la reacción del representante de Nicolás Maduro negando la existencia de presos políticos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer término, creo que el negar la existencia de presos políticos, falacia, por parte del funcionario del gobierno del señor Maduro, el señor Arriaza particularmente. Esto es una realidad conocida por el mundo. Es algo imposible de negar que en Venezuela hay aproximadamente 400 presos políticos, entre militares y civiles, que han sido detenidos en por diferentes causas, pero todas ellas vinculadas a un hecho político. Otra de las cosas fundamentales que hay que resaltar del informe oral presentado ayer por la alta comisionada Michelle Bachelet son dos puntos particulares. El primero, la solicitud de la liberación de todos los presos políticos sin ningún tipo de condiciones. Esto reafirma lo que acabamos de comentar hace unos segundos sobre la existencia de un número importante de presos políticos previamente verificados por los oficiales representantes de la oficina de la alta comisionada que se encuentra en Venezuela. El otro hecho importante es el permitirle a los representantes de la oficina de la alta comisionada en Venezuela la visita a los diferentes centros de reclusión, particularmente los ubicados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entiéndase, el DGCIN y el SEBIN. Son peticiones que se vienen realizando desde hace algún tiempo y lamentablemente el gobierno no ha cumplido. Recordemos que la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet el año pasado a Venezuela se plantearon una serie de puntos. Estos dos temas fueron objeto de debate, fueron planteados en esa visita y son realidades que evidentemente no se pueden ocultar. Todo esto nos afirma
que la comunidad internacional y en Venezuela está exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela. Hay una crisis con respecto a los derechos humanos en Venezuela, que no solo lo centramos en el tema de los presos políticos, sino también el tema de la salud, educación, acceso a los alimentos y una cantidad de derechos que día a día son vulnerados. Situación que nos genera una crisis bastante considerable en Venezuela con respecto a este tema. Quisiera preguntarle, doctor, porque decía Michelle Bachelet que su oficina pudo documentar más de 130 casos de violaciones de derechos humanos a reos, que incluso tuvo la oportunidad de conversar directamente con algunos de estos detenidos. ¿Alguno de sus defendidos está en esta lista? Eso en primer lugar. ¿Y qué puede compartir con nosotros acerca de la situación? Es decir, las condiciones de reclusión, sobre todo en el caso concreto de militares en nuestro país. Sí, mira. Recordemos que luego de la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet, en Venezuela se instalaron o se quedaron de forma permanente algunos representantes de esta oficina. A pesar que una de las peticiones formales de la oficina de la alta comisionada es instalar en Venezuela la oficina de la alta comisionada, cuestión que no se ha logrado hasta el día de hoy. Sin embargo, entiendo que se están haciendo muchas diligencias para concretar este punto. El otro tema, la otra pregunta que referías, efectivamente, estos funcionarios de las Naciones Unidas han tenido la oportunidad de entrevistarse con muy pocos detenidos, sin embargo, con muchos familiares de detenidos, de donde han tomado un relato directo sobre la situación de la violación de los derechos humanos, han resaltado de forma bastante considerable el tema de las torturas de las cuales han sido víctimas muchos de estos presos políticos, inclusive muchas de ellas se han documentado. También de igual forma se han entrevistado con los familiares del capitán Acosta Arévalo, quien falleció producto de la tortura. Y con respecto a la situación de la otra pregunta que planteabas, que era el otro comentario, que era sobre las condiciones de los presos, yo creo que la condición de todos los presos en Venezuela son realmente deplorables. Hay una normativa internacional sobre las reglas mínimas del tratamiento de reclusos, que son conocidas como las reglas Mandela, que es un acuerdo internacional el cual Venezuela suscribió en una convención. Esto no se cumple en ninguno de los casos, bien sea presos comunes o presos políticos. Hay unas normativas, hay unas exigencias mínimas y día a día se incumplen, y esto va acompañado de torturas, de tratos crueles, de tortura blanca, que ya es conocida por todos. A propósito de la tortura y los tratos crueles, doctor, yo le preguntaría sobre los militares que están detenidos en nuestro país, porque ayer nos confirmaba el doctor Joel García que el tío de Juan Guaidó, presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, está detenido en la DGCIN, en lo que se denomina como la Casa de los Sueños. La periodista Sebastiana Barraez lo ha calificado como la nueva pesadilla en este centro de reclusión, con un espacio reducido de 2x5, de 1.9 metros. Los reclusos detenidos en esas celdas no cuentan con ducha. Entiendo que está en los sótanos de esta institución militar. ¿Qué puede compartir con nosotros al respecto? Lo escuchamos. Mira, la información que manejamos en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia es bastante similar. Inclusive hay cosas peores todavía que eso. El día pasado, uno de los presos políticos presentados ante tribunales militares se refería a lo que llamaban el circuito, que es un circuito que hay, que supuestamente, de acuerdo a la versión de ellos realizada ante un tribunal, los detenidos los van llevando de un sitio a otro a los fines de someterlos a tortura. Esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Las condiciones en las que están nuestros presos políticos. Recordemos que en la DGCIN hay cantidad de militares, tenemos más de 100, casi aproximadamente 200 oficiales de las Fuerzas Armadas de diferentes grados, de los diferentes componentes, detenidos por causas políticas, y muchos de ellos han denunciado en presencia de un juez militar o de un juez civil, en presencia de un fiscal del Ministerio Público, las salvajes torturas en las que han sido víctimas. Y como siempre lo hemos dicho, lo más preocupante de todo esto es que no ha habido ninguna reacción por parte de los organismos competentes. No dio reacción por parte del Ministerio Público, por parte de la Defensoría del Pueblo. Con estas declaraciones que tú referías, que se ocurrieron el día de ayer, era para que la Defensoría del Pueblo hoy hubiese amanecido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar haciendo una inspección a los fines de verificar esta denuncia. Pero lamentablemente tenemos unas instituciones totalmente silentes y cómplices de estos hechos.
Tengo que preguntarle cuántos militares están detenidos en este momento según la coalición, doctor. Aproximadamente 200 oficiales, 200 militares tenemos y 388 presos políticos, lo que tenemos registrados al día de hoy en la coalición por los derechos humanos y la democracia. ¿Y las razones de estas detenciones? Mira, muchas de estas cosas estas personas están señaladas de conspiración, rebelión, terrorismo, todos delitos de corte político, todos los hechos sobre los cuales se origina, la mayoría de los hechos sobre los cuales se originan estas detenciones, son producto de una opinión política que emitió alguno de estos militares, alguna reunión donde se trató tema político y cuestiones que evidentemente nos dejan ver de forma clara la intención del gobierno nacional de perseguir todo lo que es la disidencia política venezolana. Recordemos que desde hace algunos años se incorporó en la práctica, incorporó de facto el debate político dentro de las Fuerzas Armadas. Vemos unas Fuerzas Armadas militando en un partido político, vemos unas Fuerzas Armadas con una similitud en la simbología en la simbología de un partido político, pero lamentablemente pareciera que solo pueden opinar si es a favor de un sector político y no de otro, cuando realmente debería haber un principio de igualdad en este tema. Hace algunos días, doctor, comentábamos con otro de nuestros invitados esta práctica de desaparecer a los detenidos políticos, a los presos políticos, pero detenidos en el caso concreto de los militares en nuestro país, están bajo la custodia de las autoridades por denuncia, información que se conoce por denuncia de sus familiares. ¿Qué información puede compartir con nosotros al respecto? Sí, recordemos que hace, creo que si mal no recuerdo, el 14 de febrero, tres detenidos por causas políticas, particularmente el general Baduel, el general Hernández Acosta y el coronel García Palomo, quienes se encontraban recluidos en la sede de la DGCIN, que está ubicada en la Policía Militar en Fuerte Tiuna, fueron sacados de su sitio de reclusión de forma repentina, sin orden alguna, sin conocimiento de las partes, y no fue sino varios días después cuando los familiares y los abogados pudieron tener conocimiento de dónde se encontraban, luego de múltiples diligencias de parte de los familiares y de los abogados. Esto ha ocurrido varias veces. Es una especie de ruleteo carcelario de los presos políticos, a los fines de confundir, a los fines de vulnerar, de engañar a los familiares, de maltratarlos psicológicamente a uno de ellos, sin ningún tipo de consecuencia. Doctor, tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego que continúe con nosotros unos minutos más porque nos interesa conocer qué expectativa tiene usted en lo personal como defensor de derechos humanos y de presos políticos en nuestro país en torno a el informe o la actualización del informe de Michelle Bachelet el próximo 10 de marzo, donde va a abordar la situación de derechos humanos en Venezuela con mayor profundidad, más allá del comentario que hizo el día de ayer. Le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste.
María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, a propósito de la intervención de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el día de ayer, reclamando la liberación incondicional de todos los presos políticos que hay en nuestro país. Yo dejo una inquietud para nuestro invitado Alonso Medina Roa, que es especialista en derecho penal, en derechos humanos, miembro de la coalición por los derechos humanos y la democracia, sobre la expectativa de cara a la actualización que se va a presentar sobre Venezuela el próximo 10 de marzo. ¿Qué espera usted en lo personal, doctor? Lo escuchamos. Mira, yo creo que no perdemos las esperanzas que exista alguna reacción política por parte del gobierno nacional que genere un tema sobre la liberación de los presos políticos. Recordemos que la petición de la alta comisionada es la liberación de todos los presos políticos sin condición alguna. Sin embargo, hemos visto en los últimos años, o en estos 21 años, una gran torpeza política en el manejo de los derechos humanos, en el manejo en la comunidad internacional con respecto a las convenciones referente al tema de derechos humanos, y por supuesto hemos sido testigos de una violación sistemática de los derechos humanos en los últimos tiempos. Hay que entender que esto es una tribuna de carácter político internacional donde se manejan estos temas. No hay un medio coercitivo por parte de la oficina de la alta comisionada. Sin embargo, dentro de este mundo de globalización, sería importante o sería ideal, sería un escenario ideal, la reacción, el cambio de ruta del gobierno nacional con respecto a las políticas de persecución y de aplicación de tortura a los presos políticos, a la disidencia política. De tal manera que no perdemos esperanza. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es preocupante con respecto a este tema. El gobierno del señor Maduro no ha dado ninguna señal de querer rectificar, de querer reaccionar sobre este tema, pero evidentemente que la comunidad internacional continuará haciéndole seguimiento a todo este tema de los derechos humanos, que a fin de cuentas fue la razón por la cual esta comunidad volteó la mirada hacia Venezuela para conocer la realidad de los derechos humanos en vista de las graves denuncias que se venían presentando día a día. Ahora, doctor, ¿sí cree usted que esta administración va a rectificar con relación a este tema, sobre todo después de los serios señalamientos que se han hecho el día de ayer? Es decir, la posible vinculación de incluso algunas autoridades en el tráfico ilegal de estupefacientes de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Es difícil creer que exista un cambio, y más si tenemos los hechos fácticos de los últimos tiempos, que día a día se ha ido incrementando todo lo que es el irrespeto al tema de los derechos humanos. Ahora, este señalamiento que se hizo, que se ha hecho cantidad de veces en Venezuela, evidentemente que nos pone en un escenario mucho más complejo dentro de todo lo que es la política de seguridad global en este tema, ¿ok? Recordemos, o si revisamos la cantidad de oficiales, la cantidad de funcionarios que han estado vinculados con este lamentable tema, el tema del narcotráfico en los últimos años, evidentemente que esto es una alarma más que se activa en Venezuela. Doctor Alonso Medina Roa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, Alicia, acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación de derechos humanos a la luz de esta exigencia, este reclamo de la alta comisionada Michelle Bachelet el día de ayer, sobre la liberación incondicional de todos los presos políticos que hay en Venezuela. La reacción del equipo de Nicolás Maduro, como ha ocurrido antes, fue negar la existencia de esta situación. El representante de Maduro decía: aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar documentos equilibrados. Y lo cierto es que esto ocurre en momentos en los cuales hay una iniciativa, una campaña. De esto conversábamos con el propio embajador Diego Arria. Una iniciativa, una campaña para expulsar al régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a una nueva pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate la diputada Delsa Solórzano del Partido Ciudadanos, vicepresidenta del Grupo Latinoamericano y del Caribe de la Unión Interparlamentaria, también vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios Unión Interparlamentaria. Diputada, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Partido Encuentro Ciudadano. Encuentro Ciudadano, perdone usted. Pues mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Yo le pediría una reacción sobre la intervención de Michelle Bachelet, ayer, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, exigiendo la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, ayer vimos el primer informe oral del año de la señora Bachelet. Ese informe oral fue concluido hace varios días y en efecto eso pasa por todo un proceso de revisión, etcétera, y ha sido presentado al mundo el día de ayer. En ese informe se ratifica que en Venezuela vivimos en dictadura. Esa es la realidad. Y me siento, por cierto, muy feliz de poder estar en RCR y de poder decir las cosas porque en otros espacios no se puede, María Alejandra, y tú bien lo sabes, ¿no? La realidad de lo que establece el informe oral que presentó la señora Bachelet ayer es una que no hace más que ratificar lo que hemos venido viviendo en Venezuela durante todos estos años. Hambre, desolación, falta de servicios públicos y un régimen que oprime a una población cuando se atreve a levantar la voz contra esa realidad. Un país que tiene una burbujita chiquitica que puede utilizar un número reducido de personas en Caracas y en algunas poquitas ciudades, algunas poquitas capitales del interior, pero que el 90% del país no ve como son los bodegones, donde es común en la ciudad de Caracas ver un llamado bodegón con una gente comiendo basura en la puerta. Entonces, esa realidad es una violación constante de nuestros derechos humanos. Adicionalmente, la presencia en Venezuela de una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada ha permitido constatar de manera permanente la situación de violación de derechos humanos a los presos políticos a través de las familias, porque no les ha permitido ingresar con libertad a todos los centros de reclusión o a centros de reclusión como DIGEFIN, donde hay una importante cantidad de venezolanos, civiles y militares, en su mayoría militares, pero también civiles, donde está, por ejemplo, el tío del presidente Juan Guaidó, en una cosa que llaman la Casa de los Sueños, que no es más que un centro de tortura en nuestro país, uno de los peores que ha habido en la historia del planeta, ¿no? Y todo eso obviamente ha sido plasmado en el informe de ayer y se ha pedido
de manera irrestricta e incondicional la liberación de todos los presos políticos, que son más de 400 en Venezuela. Pero además, María Alejandra, si me permite, eso no es lo único que dijo la ONU ayer. También otro organismo de la ONU en Viena señaló en su informe oral que en Venezuela había quedado absolutamente evidenciada la participación de cuerpos de seguridad del Estado y particularmente de la Fuerza Armada Nacional en el narcotráfico que ronda nuestro país y ratifican la existencia del llamado Cártel de los Soles. De tal manera que, en efecto, lo que se evidencia es que la comunidad internacional está muy clara en lo que está ocurriendo en nuestra nación. Ahora, lo cierto es, diputada, que, bueno, confirmada esta situación, o al menos tal como lo refleja el informe de Naciones Unidas, que compartíamos, por cierto, temprano con los amigos oyentes, que habla de la existencia efectivamente de esta red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales en nuestro país. Cómo hacer frente a esta situación, sobre todo en materia de derechos humanos, y lo saco a colación porque en la carta o la iniciativa que ha promovido UN Watch, el embajador Diego Arria, respaldada por el presidente Juan Guaidó, hacen referencia justamente a esto, pidiendo la expulsión del régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos por estos vínculos con actividades delictivas de algunos funcionarios, como refleja el informe de la ONU. ¿Qué puede decirnos? Sí, pero es que a ver, cuando la ONU emite estos informes no es porque la ONU en la mañana o los representantes abrieron el periódico y se les ocurrió hablar de Venezuela. Eso no funciona así. Cuando se emiten estos informes es porque muchos de nosotros nos hemos dedicado durante todos estos años a recabar información, a recabar pruebas verdaderas e irrefutables y a llevarlas a los organismos internacionales. Es decir, no es que los organismos internacionales actúan porque ellos les da la gana. Es decir, por ejemplo, cuando yo decía ayer en la plenaria, vamos a llevar esto a los organismos internacionales, que es el tema de toda la vinculación de los cuerpos de seguridad del Estado, digamos, con actividades irregulares o ilícitas que ha generado toda esta anarquía que hemos visto en días recientes en el país. Por ejemplo, ayer, mientras nosotros estábamos en una reunión de trabajo con el presidente, sabíamos que había un tiroteo, porque nos enteramos por las redes sociales, en El Paraíso, después de que nosotros terminamos la sesión y denunciamos los hechos de los más recientes días del mes de febrero, ¿no? Entonces, cuando yo decía ayer, esto lo vamos a llevar a los organismos internacionales, eso significa documentar, probar, recabar fotografías, etcétera, y enviarla a todos los organismos a los que corresponda, para que en efecto luego ellos, de que hacen su investigación y constatan que lo que uno está diciendo es cierto, emiten ese tipo de informes. Repito, esos informes no salen de la nada, no salen de pegar 4 gritos por Twitter. Esos informes salen de un trabajo constante, diario, meticuloso, de minuto a minuto, que redunda pues en que el mundo hoy sabe qué ocurre en Venezuela. Porque, María Alejandra, hay que recordar también que tristemente, hasta hace nada, nosotros no contábamos con el apoyo del mundo. Sí, algunos países hermanos siempre estuvieron con nosotros, pero no el mundo. En el mundo tú ibas y decías que aquí no había democracia y te miraban de reojo. Entonces, bueno, todo esto ha sido un trabajo que está produciendo estos resultados y que sin duda alguna va a producir aún más resultados. A propósito de esos resultados, yo tengo que preguntarle, diputada, porque da la impresión, a la luz de que publicó ayer Naciones Unidas, y me refiero a esta Junta Internacional de Fiscalización de Drogas de la ONU, que bueno, que hay un sector que no va a facilitar una transición a la democracia en nuestro país, si está vinculado con estas actividades. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, la verdad, María Alejandra, es que las transiciones políticas son impredecibles. Que nada de lo que nos parece obvio hoy, tal vez lo sea mañana. Es decir, tu análisis es perfecto, es impecable desde el punto de vista teórico. Una persona que está metida en una cosa como esta, mañana nadie sabe. Pero ahí tienes a Christopher Ferreira, que nadie se lo hubiera imaginado. Entonces, a veces las cosas no son tan blanco y negro, ¿no? Claro, se supone que el general Christopher Figuera debe haber hecho un trato, ¿no? Es decir, para obtener
inmunidad a cambio de información. Eso es lo que suponemos, tomando en cuenta de lo que se señala y que ahora mismo está en libertad. Lo suponemos. Obviamente un trato que no ha sido en lo más mínimo con nosotros, porque obviamente no tenemos la posibilidad. Un trato que debe haber sido con el gobierno donde él vive hoy, ¿no? Que es el gobierno de Estados Unidos. Y me imagino que sí, que debe estar dando mucha información. Y por cierto, de esa cantidad de gente que tuve sentada alrededor de Nicolás Maduro, lo decía el presidente Guaidó hace unos días, cuando Maduro tontamente, como siempre, estaba pretendiendo el número de teléfono del presidente Guaidó, y Guaidó le respondió en Twitter: pídeselo a cualquiera de los que tiene sentados al lado que viven llamando, pidiendo negociar y pidiendo inmunidades. Entonces, a ver, no todo aparenta, no todo es lo que aparenta. Es decir, usted no quiere decir que hay sectores que estarían dispuestos a negociar a cambio de inmunidad, sobre todo aquellos señalados en delitos tan graves como los que daba a conocer Naciones Unidas el día de ayer. Yo no lo sé, porque yo no estoy negociando con nadie y a mí nadie se me ha acercado para negociar. Lo que te digo es que si queremos hacer un análisis político de verdad, no podemos pretender que como hoy todos están acusados de narcotráfico, no sé qué, ellos no estarían dispuestos a eventualmente a delatar al compañero, porque entre delincuentes las cosas se manejan así. A todo evento, yo sí creo que es súper importante destacar que los delitos que violan derechos humanos, los delitos de narcotráfico y los delitos de corrupción tienen previsiones especialísimas en la Constitución que impiden cualquier tipo de privilegios. Eso lo dice la Constitución. Y lo que sí sé es que estos tipos que entre ellos tienen diferencias gravísimas, porque no es verdad que el chavismo o el madurismo, como quiera que se llame esa cosa, está absolutamente unificada. No, cuando tú ves a este señor que oye, ese señor era un torturador en Sedín, ¿o no? Y metió preso un gentío, ¿o no? Y bueno, y ahí está ahora cantando más que un canario, mi amor, en los Estados Unidos. Entonces, bueno, la verdad es que lo que digo es que no todo podemos analizarlo siempre en blanco y negro. Bueno, diputada Elsa Solórzano, 1 millón de gracias por atendernos. Ella es presidenta del partido Encuentro Ciudadano, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios Unión Interparlamentaria, ofreciendo su opinión, su análisis y compartiendo información acerca de lo ocurrido ayer, día negro, decíamos, para el régimen de Nicolás Maduro, al menos en Naciones Unidas, producto de la intervención de Michelle Bachelet pidiendo la liberación incondicional de los presos políticos de nuestro país, y este informe que reconoce por primera vez la existencia de un denominado cártel de los soles en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.